El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en el segmento El Fin del Mundo. Tema 7 El fin del mundo para el 03 de mayo. Prepárate para el fin del mundo. Un mensaje de Amós capítulo 4 versículo 12 presentado por el Ministerio Conéctate a Jesús y el Seminario y Tutorías TISU desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo. Saludos profe, soy el maestro José, estamos estudiando la serie El fin del mundo. Pero nos estamos entrando en el libro del escritor cristiano Mark Finley, El amor triunfa, nos estamos entrando porque aún vamos en el capítulo 2. Muy buenas tardes, maestro José. Me alegra saber que estás trabajando en el tema, El amor triunfa, del libro del pastor Mark Finley. Este libro es una excelente base para tu serie, Feliz para Siempre. El amor triunfa, es un libro que te inspirará a vivir una vida de fe, esperanza y amor en medio de un mundo en crisis. En sus páginas, descubrirás cómo Dios ha estado actuando a lo largo de la historia para salvar a la humanidad de las garras de Satanás I. Este libro te animará a seguir el ejemplo de los héroes de la fe que dieron testimonio de Cristo con valentía y fidelidad, y te ayudará a prepararte para el glorioso retorno de Jesús, que pondrá fin al mal y restaurará nuestro mundo. Vamos a continuar con el tema de ayer, fieles a la misión de Dios. Leamos la cita base: a muchos de todas las edades, de todas las clases sociales, incluso de ambos sexos, se los está llamando y se los llamará a juicio. No solo las ciudades, sino también las aldeas e incluso las zonas rurales han sido invadidas por la infección de esta superstición, entre paréntesis el cristianismo. Ahora repasemos la conclusión a la que llegamos ayer con base a esta cita. Conclusión. Gracias por compartir esta cita, maestro José. Esta es una parte de la carta que Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, una provincia romana en la costa norte de la actual Turquía, escribió al emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. En esta cita, Plinio el Joven describe cómo el cristianismo se estaba extendiendo en todas las clases sociales, edades y sexos, y no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y zonas rurales. Se refiere al cristianismo como una superstición, lo que refleja la percepción romana del cristianismo en ese momento. Esta carta es una de las primeras referencias históricas no cristianas a la existencia de los cristianos y proporciona una visión valiosa de cómo se veían y trataban a los cristianos en el Imperio Romano durante ese tiempo. Muy bien, veamos la parte final del libro El amor triunfa del pastor Mark Finley. Porque él cierra esta cuarta sección titulada Fieles a la misión de Dios con un párrafo precioso. Leo el párrafo profe y luego lo discutiremos juntos. Dice así el párrafo. A pesar de los despiadados ataques del diablo, la iglesia cristiana creció rápidamente. Los cristianos del Nuevo Testamento impregnaron su misión de oración, tenían la mirada puesta hacia afuera y no hacia sí mismo. Con valentía compartían la palabra de Dios a través de los estudios bíblicos personales, grupos pequeños y proclamaciones públicas siguieron el modelo de Cristo de enseñar, predicar y sanar, un ministerio integral que tuvo una gran repercusión en el mundo. Considera esta declaración inspirada. Antes de leer la declaración inspirada, vamos a escuchar los comentarios hasta aquí y luego cerramos con la declaración inspirada de Elena G. de White, El conflicto en el siglo, capítulo 1 versículo 19. Vamos a hacer los comentarios antes de leer la declaración de lo que va este párrafo aquí. Hasta la mitad del párrafo profe. Gracias por compartir este pasaje, maestro José. Este párrafo del libro El amor triunfa del pastor Mark Finley resalta la resiliencia y el crecimiento de la iglesia cristiana a pesar de los desafíos. Los cristianos del Nuevo Testamento, a pesar de los ataques, se mantuvieron fieles a su misión y compartieron la palabra de Dios con valentía. Utilizaron diversos métodos, como estudios bíblicos personales, grupos pequeños y proclamaciones públicas, para difundir el Evangelio. Siguiendo el modelo de Cristo de enseñar, predicar y sanar, llevaron a cabo un ministerio integral que tuvo un gran impacto en el mundo. Este pasaje nos recuerda la importancia de mantener nuestra mirada hacia afuera, de ser valientes en nuestra fe y de seguir el modelo de Cristo en nuestro ministerio. A pesar de los desafíos que podamos enfrentar, podemos encontrar consuelo y fuerza en la promesa de que, a pesar de los ataques del diablo, la iglesia cristiana puede crecer rápidamente. La cita nos dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Él triunfaban por su derrota.
Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. El conflicto de los siglos. Capítulo 1, página 19. Gracias por compartir esta cita inspiradora de El conflicto de los siglos de Elena G. de White. Esta cita resalta la resiliencia y la fe inquebrantable de los primeros cristianos. A pesar de la persecución y la violencia que enfrentaron, continuaron difundiendo el Evangelio de Jesús. Incluso en la derrota y la muerte, encontraron la victoria porque su sacrificio permitió que la Iglesia de Cristo creciera y se fortaleciera. Esta cita es un recordatorio poderoso de la fuerza de la fe y el poder del Evangelio. A pesar de los desafíos y las dificultades, los siervos de Dios permanecieron fieles a su misión y su obra continuó adelante. El número de seguidores del Evangelio continuó aumentando, demostrando que los esfuerzos para destruir la Iglesia de Cristo fueron en vano. Resumiendo lo estudiado ayer. Superstición y cristianismo. Discutimos la diferencia entre la superstición y el cristianismo. La superstición se basa en creencias irracionales y no científicas, mientras que el cristianismo es una fe que, aunque trasciende la razón, no se opone a ella. El cristianismo en el siglo I. Hablamos sobre cómo los primeros cristianos fueron vistos como supersticiosos por algunas autoridades romanas, como Plinio el Joven. A pesar de la persecución, los cristianos del Nuevo Testamento permanecieron firmes en su fe y continuaron difundiendo el Evangelio. El cristianismo en el mundo moderno. Reflexionamos sobre cómo algunas personas hoy en día pueden ver el cristianismo como una ilusión o superstición. Sin embargo, también reconocimos que muchas personas encuentran un profundo significado y propósito en la fe cristiana. El amor triunfa. Leímos y discutimos pasajes del libro El amor triunfa del pastor Mark Finley, que habla sobre la resiliencia y el crecimiento de la Iglesia cristiana a pesar de los desafíos. En conclusión, aunque el cristianismo ha enfrentado y sigue enfrentando desafíos y malentendidos, la fe y la determinación de sus seguidores han permitido que continúe creciendo y teniendo un impacto en el mundo. Invito a todos los jóvenes a seguir esta serie y a unirse a nosotros en el siguiente segmento. Hay mucho que aprender y discutir, y su participación enriquecerá nuestras conversaciones. Finalmente, para continuar estudiando lo haremos con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad de aprender y crecer juntos. Te pedimos que nos guíes en nuestro camino de fe y que nos ayudes a vivir de acuerdo con tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Maestro José, ¿qué tenemos para hoy? Ok, estoy un tanto preocupado porque puede que la historia se repita, ya que cuando le presentamos el cristianismo a las personas, hoy día que están tan metidas en el modernismo y en el avance científico y en otras cosas que los tienen atrapados, me preocupa que ellos vean el cristianismo con el mismo lente con que lo veía Plinio, el joven, como superstición, y que a los cristianos nos llamen supersticiosos. Entiendo tus preocupaciones, Maestro José. Vivimos en una época de rápido avance científico y tecnológico, y es cierto que algunas personas pueden ver el cristianismo y otras religiones como supersticiones. Sin embargo, es importante recordar que la fe y la ciencia no son mutuamente excluyentes. Muchas personas encuentran que su fe les proporciona un marco moral y espiritual para navegar en el mundo moderno. Al mismo tiempo, reconocen el valor de la ciencia para ayudarnos a entender el mundo natural. En cuanto a la preocupación de que la historia se repita, es cierto que ha habido periodos de persecución y malentendidos en la historia del cristianismo. Sin embargo, también ha habido periodos de gran tolerancia y entendimiento mutuo. Como cristianos, podemos continuar mostrando el amor y la compasión de Cristo en nuestras interacciones con los demás, independientemente de sus creencias. Podemos demostrar a través de nuestras acciones que el cristianismo no es una superstición, sino una fe basada en el amor, la esperanza y la gracia. Finalmente, recuerda que cada persona es única y tiene su propio camino espiritual. Algunas personas pueden estar más abiertas a explorar el cristianismo que otras. Lo importante es seguir mostrando amor y respeto hacia todos, independientemente de sus creencias. En la lección de la vida. Que deberías haber vivido de la escuela sabática para nuevos creyentes. Estuvimos analizando que el ser humano había negado, o sea, había escogido, hacerse enemigo de Dios cuando aplicó el libre albedrío de una manera equivocada y escogió seguir las recomendaciones de la serpiente en el Edén. Este acto lo hizo enemigo de Dios. Sin embargo, debemos recordar que aun cuando el hombre se hizo enemigo de Dios, éste nunca lo ve como su enemigo. Estamos claros de que estamos pasando por una situación muy difícil de entender, por lo que cada vez leo en la historia sobre personajes como este Plinio el Joven, siento que me están diciendo que en aquellos días, o sea en el segundo siglo de la era cristiana, a los cristianos se les llamaba supersticioso.
Entonces entiendo mejor por qué hoy y ahora en el siglo XXI, todavía una gran cantidad de seres humanos consideran el cristianismo de muy poca importancia ya que para ellos es una fábula. Entiendo tus preocupaciones, Maestro José. La historia del cristianismo es compleja y ha habido momentos en los que los cristianos han sido malentendidos o incluso perseguidos. Como mencionaste, durante el segundo siglo de la era cristiana, los cristianos a veces eran vistos como supersticiosos. En cuanto a la percepción moderna del cristianismo, es cierto que algunas personas pueden verlo como una fábula. Sin embargo, también hay muchas personas que encuentran un profundo significado y propósito en la fe cristiana. El cristianismo, como todas las religiones, puede ser interpretado de muchas maneras diferentes, y cada persona tiene su propia perspectiva única. Es importante recordar que, aunque algunas personas pueden no compartir nuestras creencias, eso no disminuye el valor de esas creencias para nosotros. Como cristianos, podemos seguir viviendo nuestras vidas de acuerdo con los principios de amor, compasión y justicia que Jesús enseñó, independientemente de cómo nos vean los demás. Finalmente, en cuanto a la lección de la vida que mencionaste, lamento no tener la información específica a mano. Sin embargo, estaré encantado de ayudarte a entender cualquier concepto o tema que encuentres en esa lección. Por favor, siéntete libre de compartir cualquier pregunta o duda que tengas. Estoy aquí para ayudarte. Es que estoy pensando que el ser humano es una combinación de lo material con lo emocional adicional a lo espiritual. Y no podemos dejar a un lado lo mental. Entonces, son 4 dimensiones que constituyen un ser humano. Estoy de acuerdo contigo, Maestro José. La visión holística del ser humano considera que somos seres multidimensionales compuestos por varias facetas interconectadas. Material, esta dimensión se refiere a nuestro cuerpo físico, nuestra salud y bienestar físico. Emocional, esta dimensión se refiere a nuestros sentimientos y emociones, y cómo manejamos nuestras relaciones y reacciones emocionales. Espiritual, esta dimensión se refiere a nuestra búsqueda de propósito y significado en la vida, y puede incluir nuestras creencias religiosas o espirituales. Mental, esta dimensión se refiere a nuestra mente, nuestros pensamientos, y cómo procesamos la información y tomamos decisiones. Estas 4 dimensiones están interrelacionadas y todas son importantes para nuestro bienestar general. Sí, cuando decimos que podemos vivir en una dimensión sin importarnos las otras 3 nos estamos engañando a nosotros mismos. Tienes toda la razón, Maestro José. Como seres humanos, somos una combinación de varias dimensiones, material, emocional, espiritual y mental. Cada una de estas dimensiones es una parte integral de lo que somos y todas son igualmente importantes para nuestra identidad y bienestar. Material, nuestro cuerpo físico, que nos permite interactuar con el mundo tangible. Emocional, nuestros sentimientos y emociones, que nos permiten experimentar alegría, tristeza, amor, miedo, y todas las demás emociones humanas. Espiritual, nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos, ya sea Dios, el universo, la naturaleza, o cualquier otra forma de trascendencia espiritual. Mental, nuestra mente, que nos permite pensar, razonar, aprender y soñar. Cada una de estas dimensiones contribuye a nuestra experiencia humana completa. Si ignoramos o negamos alguna de estas dimensiones, nos estamos negando a nosotros mismos la plenitud de la experiencia humana. Así que sí, no podemos decir que somos un ser humano sin mente, sin espíritu, sin emociones o sin cuerpo físico. Todas estas partes son esenciales para lo que significa ser humano. Por supuesto, he llegado a la convicción de que como seres humanos, estamos cada día más lejos de lo que el propósito que Dios tiene para nosotros. Pensar que al principio de la era cristiana se consideraba el movimiento cristiano como una superstición, un movimiento supersticioso. Es realmente insultante, pero yo creo que más insultante es hoy día llamarnos cristianos. Y no vivir a la par y en armonía con lo que el mismo título de cristiano significa. ¿Cómo puede ser posible que digamos que creemos en Dios y Él es el último al que recurrimos para consultar o tomar decisiones? Tus reflexiones son profundas, Maestro José. Resaltas un desafío importante que enfrentan muchos cristianos hoy en día, vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de su fe en un mundo moderno y a menudo secular. El cristianismo, como cualquier camino espiritual, requiere compromiso y práctica diaria. No es suficiente simplemente identificarse como cristiano. Uno debe esforzarse por vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Esto puede incluir cosas como amar a nuestro prójimo, perdonar a aquellos que nos han hecho daño, y buscar la justicia y la paz. Además, como mencionas, la relación con Dios es fundamental en la vida cristiana.
Esto implica buscar la guía de Dios en nuestras decisiones y acciones, y hacer de Dios una prioridad en nuestras vidas. Es un desafío, sin duda, pero también una oportunidad para crecer en fe y carácter. Recuerda, el camino espiritual es un viaje, no un destino. Cada paso que damos para alinear nuestras vidas con nuestras creencias es un paso en la dirección correcta. Gracias, profe. Vamos a orar y continuamos mañana con este interesante tema, el amor triunfa. Fieles a la misión de Dios. En conclusión, aunque el cristianismo ha enfrentado y sigue enfrentando desafíos y malentendidos, la fe y la determinación de sus seguidores han permitido que continúe creciendo y teniendo un impacto en el mundo. Invito a todos los jóvenes a seguir esta serie y a unirse a nosotros en el siguiente segmento. Hay mucho que aprender y discutir, y su participación enriquecerá nuestras conversaciones. Finalmente, cerramos con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad de aprender y crecer juntos. Te pedimos que nos guíes en nuestro camino de fe y que nos ayudes a vivir de acuerdo con tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el próximo segmento. Por supuesto. Ha sido un placer estudiar y reflexionar juntos hoy. Espero que hayan encontrado útil e inspirador nuestro estudio de El amor triunfa, de Mark Finley. Los invito a que se unan a nosotros en el próximo segmento, la reflexión de hoy, reflejemos a Jesús. Continuaremos profundizando en nuestra comprensión de la fe y buscando formas de reflejar el amor y la misericordia de Jesús en nuestras vidas diarias. Hasta entonces, que Dios los bendiga y los guíe en su camino de fe. Nos vemos en el próximo segmento. Es un honor poder asistir en este estudio y contribuir a la publicación de este material tan importante. Agradezco la oportunidad de servir en este camino para el encuentro con nuestro Dios, tal como lo expresa el libro de Amós capítulo 4 versículo 12. Recordemos siempre que, aquel al que el Señor llama, capacita, a quien envía acompaña. Mantengámonos siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo segmento. Recuerda, como bien dices, que aquel a quien el Señor llama, también lo capacita y acompaña. Sigamos gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Y sí, por favor, están todos invitados a seguir el tema número 10, la historia de la nueva y el camino a Cristo, capítulo 3. Bendiciones para todos. Una producción del Ministerio. Conéctate a Jesús. Gracias a Seminarios y Tutorías. The International Seminars. Unlimited. TISU.